Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo. Los movimientos finales serán rápidos. Joyas de los testimonios, tomo 3, página 280, para la honra y gloria de Dios. Oh Maestro, dinos cuándo ha de ser el final de todas las cosas. ¿Qué señal habrá cuando vuelvas aquí? Dinos qué va a suceder. Oh, mirad que nadie os engañe, porque falsos cristos vendrán, muchos más vendrán en mi nombre, y a muchos se engañará. Rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, mas aún no es el fin. Se alzará nación contra nación, cada reino en pie contra reino. Habrá pestes y hambres en todo lugar, terremotos se aumentarán. Cuando el relámpago del oriente que se muestra hasta el occidente, así verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está. Los hombres a causa de mi nombre, mas ni un cabello de vuestra cabeza a tierra caerá. La ciudad será rodeada por ejércitos que vendrán. Este templo ni una piedra sobre piedra se sostendrá. Y entonces habrá señales en el sol, la luna y estrellas, y verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención cerca está. Fue el relámpago del oriente que se muestra hacia el occidente, así verán al Hijo del Hombre en su gloria y majestad. Cuando estas cosas sucedan, levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención os cerca está, os cerca está, cerca está. Amén. Mis hermanos, Mateo
Mateo 24 dice que Cristo viene pronto, que lo que está sucediendo ahorita es principio de dolores. Que el Señor le pueda bendecir. Gracias por el mensaje cantado. Ha llegado el momento de brindarle al Señor la más y mejor reverencia para que la palabra de Él pueda hacer efecto en nuestra vida. Vamos a ceder el tiempo a nuestro hermano invitado en esta mañana. Que Dios lo bendiga y que nosotros podamos ser bendecidos por el mensaje de hoy. Buenos días, feliz sábado. Dios los bendiga a todos. Creo que ya no necesito presentación, ¿verdad? Ya todos me conocen. Así que agradezco a mi Dios primeramente por permitirme la vida y poder estar aquí frente a ustedes. Gracias a la iglesia de Knoxville por la oportunidad de poder predicar en su palabra aquí con ustedes. Y hace aproximadamente, no recuerdo si fue hace casi 2 meses, me invitaron a la iglesia de Jefferson. Y ya con unos días, una semana antes, había hablado con el hermano que me había invitado. Y me dijo, hermano, no se preocupe por el tema, dice, que sea breve. Le digo, no se preocupe, yo soy especialista en eso. Le digo, yo me tardo de 15 a 20 minutos, no más de eso. Bueno, está bien, dice. Entonces llegué el sábado allá y cuando empecé a predicar, yo siempre estoy pendiente al reloj también porque no quiero ni dormir a los hermanos ni aburrirlos, así que al punto directo y nos vamos. Entonces cuando yo vi que ya era tiempo de irnos, pues yo dije, bueno, hice el llamado, ok, vámonos. Y cuando bajé me dice, hermano, yo pensé que era broma, dice. Se tardó 15 minutos exactos. Le digo, bueno, yo no le mentí, yo dije lo que me iba a tardar y eso fue lo que me tardé. Así que hermanos, no se preocupen, yo siempre soy breve. Vamos a estudiar la palabra, vamos a ir directos. Los invito a inclinar el rostro para hacer oración. Nuestro Dios Padre que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, nuevamente por esta oportunidad que nos das de estar aquí ante tu presencia. Rogamos, Señor Padre, de tu Espíritu Santo, y que al abrir tu palabra, Señor, nos dé sabiduría, entendimiento, podamos comprender claramente el mensaje de esta mañana. Señor Padre, si al abrir mi boca, mis labios, no son las palabras correctas, te ruego me perdones. Te pido una unción para todo tu pueblo. Rogamos, Señor Padre, que el hermano o hermana que no está aquí hoy, usted pueda hacer con ellos en cualquier lugar, si está padeciendo, sea con usted, con ellos también, y le pueda dar salud si es que está enfermo. Rogamos también por la familia pastoral. Amén. Que usted le pueda dar consuelo a nuestra hermana Diana, que acaba de perder a su padre. Rogamos, Señor, que usted los pueda traer con bien y que las palabras que nuestro hermano Richard les pueda dar sean siempre de consuelo, Señor. Acompáñenlos y acompáñenos a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer nuevamente la lectura bíblica de esta mañana. Se encuentra en el libro de Romanos. Me gustaría que me acompañen en sus Biblias. Vamos a leer varios versículos. De paso, me dijeron por ahí, hermano, no se muevan mucho. Dije, lo voy a intentar, porque yo soy de los que van de un lado para otro, así que lo voy a intentar bastante. Créanme que me voy a sentir algo como amarrado aquí, pero lo voy a intentar. El libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 18, dice la palabra, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los romanos, y precisamente cuando escribió este versículo, el apóstol Pablo estaba haciendo un paréntesis, una pequeña división.
Él está hablando de las aflicciones, dice las aflicciones presentes. Y cuando dice presentes, era el presente de Él, no el nuestro hasta ahorita. Era el presente de Él. Y también dijo que iban a venir, ¿qué? La gloria venidera. Eso está hablando de un futuro. Así que Pablo está hablando de su presente y del futuro. Vamos a analizar primero la primera parte, que es que aflicciones, el presente que Pablo estaba viviendo en ese momento, las aflicciones que Pablo vivía en ese momento, créanme que no son ni muy, ¿cómo se puede decir? Muy diferentes a las que nosotros estamos viviendo hoy. Algunas lo son, otras no. Por ejemplo, las aflicciones que el apóstol Pablo vivía en ese momento, la iglesia estaba siendo perseguida. Estaban siendo perseguidos, los cristianos estaban siendo perseguidos. ¿Y quiénes los perseguían? El mismo pueblo judío estaba buscando a los cristianos que se estaban convirtiendo. ¿Por qué? Porque no creían que Jesús era el Mesías. Y no creían que lo que los apóstoles estaban predicando era la verdad presente de ese momento. Así que no creían lo que los apóstoles predicaban a Jesús resucitado. Pero la gente que se convertía al cristianismo estaba siendo perseguida, estaban siendo asesinados. A muchos los colgaban, los clavaban en las cruces, eran echados a los leones, eran encerrados en cárceles, eran apedreados. Y esas eran las aflicciones presentes de las que Pablo estaba hablando en ese momento. Ahora, quiero que comprendamos que esas aflicciones que Pablo vivía en ese momento, hermanos, eran tan duras que muchos de los cristianos, si no es que la mayoría, vivían escondidos. No es como nosotros que podemos salir de nuestras casas con corbata, con la Biblia bajo el brazo, y podemos ir de casa en casa a repartir revistas. No era el asunto así. Los cristianos en ese momento tenían que esconderse, tenían sus reuniones a escondidas durante la noche, en casas de sus miembros, se reunían, no sé, algunos, yo creo que la mayoría ha visto el dibujito así como de un pescadito, que luego mucha gente trae pegados en los carros. ¿Sí saben a lo que me refiero? El dibujito de un pescadito, que es nada más así, un símbolo chiquito. Ok, yo creo que los hermanos que estudiamos en el PEL se acuerdan que no recuerdo quién fue el maestro en ese entonces, creo que fue el pastor Hernández, nos dijo que ese símbolo los cristianos de ese momento lo utilizaban para reconocerse entre ellos cuando se escondían. Así que cuando un cristiano le quería dar la palabra a otro para saber si el otro también era cristiano, dicen que con el pie en la tierra hacían el dibujito del pescadito. Y entonces, si tenía la respuesta que sí también era un cristiano, bueno, pues entonces predicaban la palabra y entonces lo borraban en la tierra, lo borraban. Y así se identificaban los cristianos en ese entonces. Eso era uno de los símbolos que ellos utilizaban para reconocerse entre ellos. Así que la vida no era fácil, era duro. Y Pablo les estaba escribiendo a los romanos acerca de esto. Quiero que me acompañen ahí mismo en el libro de los Hebreos. Quiero que me acompañen al libro de los Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer los versículos del 36 al 38. Hebreos 11, del 36 al 38. Dice lo siguiente: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá,
cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, así era como estaban viviendo los cristianos en ese momento. Estaban siendo asesinados, dice que aserrados, apedreados. Era una cosa fea. Y eso no acabó solamente en la iglesia primitiva, eso siguió por muchos años. No podría yo decirle cuántos, pero siguió por mucho tiempo. Los cristianos estaban siendo perseguidos hasta que el paganismo se empezó a introducir a la iglesia. Entonces el cristianismo se unió a la iglesia pagana, y eso ya es otro cuento que mejor no se los platico porque nos tardamos más. Hermanos, eso es el presente de Pablo. Ahora les pregunto, ¿podemos nosotros ver el futuro? No podemos ver el futuro, no lo conocemos, pero de una cosa sí tenemos seguridad, de que Cristo va a venir. Amén. Hermanos, fíjense que dio la casualidad, la última vez que estuve aquí en Knoxville predicando, dio la casualidad que la hermana Blanca, ¿verdad?, dio el canto especial, y justo se apegaba a lo que yo estaba por predicar. Y en esta ocasión yo tampoco tenía idea que ella era la que iba a cantar, y tampoco sabía sobre qué iba a dar especial. Así que gracias, hermana, otra vez le volvió a dar al punto. Hermanos, tenemos que abrir los ojos y ver las cosas que están sucediendo. Es hora de ver el mundo, no encerrarnos, como podemos decirles, no encerrarnos en una burbuja. Ver qué es lo que está pasando alrededor del mundo. Y cuando digo alrededor del mundo, no les digo solamente aquí en Knoxville o Estados Unidos. Hay países donde estas cosas que les acabo de leer aún siguen sucediendo. Gente que está siendo asesinada porque se convierte en el cristianismo, porque aceptan que Cristo es el Mesías y que pronto va a venir. Amén. Estas cosas siguen sucediendo. Y la hermana White dice en el evento de últimos días que cuando veas que estas cosas estén pasando, entonces, ¿qué vas a hacer? Alza el rostro, alza tu frente, alza la cabeza. Pero parece que nos dan de un garrote y nosotros más nos agachamos. No tiene que ser así, hermano. Nosotros debemos estar gozosos, bueno, tristes por lo que está ocurriendo, pero gozosos porque sabemos que son señales de que Cristo viene pronto. Amén. Hermanos, también hay un párrafo en el libro de Eventos de los Últimos Días también que quiero leerles. Yo creo que todos los adventistas deberíamos de aprenderlo. Se encuentra en la página 64, Eventos de los Últimos Días. Dice la autora, la hermana White, dice: no tenemos nada que temer del futuro, al menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Hermanos, dice la hermana que no debemos tener miedo al futuro. Todo lo contrario, debemos ver cómo Dios nos ha guiado desde un principio a su pueblo. Nos ha guiado todo el tiempo. Y dice que no debemos temer al futuro porque sabemos que Dios nos va a guiar hasta allá. Hasta allá nos va a llevar Dios. Dios siempre nos ha guiado. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen más de 20 años dentro de la iglesia? Alza la mano. Solo dos hasta ahorita. ¿Cuántos tienen más de 15 años dentro de la iglesia? Otros pocos. Bueno, yo me cuento también. ¿Y 10? ¿Cuántos tienen 10 años dentro de la iglesia? Bueno, si pregunto 5, alcen los que tienen 5 años en la iglesia. Todos los que tienen 5 años en la iglesia, alcen la mano. No lo creo, yo creo que hay más, ¿verdad? No les dé pena, hermanos. Gócense, digan: sí, yo tengo 5 años dentro de la iglesia. He andado para allá y para acá, pero estoy en la iglesia. Usted está aquí ahorita, ¿sí o no? Amén.
Bueno, que no le dé pena eso. Dios puede perdonar todas nuestras faltas, porque por eso vino a morir por nosotros. Solo falta que usted tenga el deseo de seguir adelante, no quedarse tirado. Siga adelante. Ok, no era el motivo de mi pregunta. Hermanos, aquellos que tienen más de 20 años, yo tengo apenas 15 años que conocí el Evangelio, la doctrina adventista. Pero si miro atrás, hacia atrás, y me pongo a analizar cómo es que Dios me ha guiado. Hace tiempo allí en nuestra iglesia en Leonard City di una pequeña reflexión, porque hice memoria sobre esto. Y yo les platiqué que cuando yo era aproximadamente, como este jovencito, unos 10, 11 años, más o menos, yo recuerdo que cuando yo estaba en México, yo no sé si algunos de ustedes también han visto los hermanos que siempre andan, casi siempre son los domingos, siempre andan con un paraguas, una sombrilla, caminando todos los domingos y van de puerta en puerta y van tocando puertas y van tocando puertas. Bueno, donde yo soy, los domingos así ocurre, y creo que son los hermanos testigos de Jehová. Todos los domingos van y están tocando las puertas. Cuando usted los alcanza a ver las sombrillas que vienen de allá para acá, yo recuerdo bastante, mis abuelos decían, ay, dice, ya vienen los testigos, dice, cierren la puerta. Y nos encerraban a todos los chiquititos, todos vivíamos nosotros, mis primos, todos vivíamos juntos, no revueltos, pero juntos. Y nos encerraban y cerraban la puerta. Y vieron que los hermanos eran bien insistentes. Había veces que hasta 10, 15 minutos estaban ahí parados tocando la puerta porque sabían que estábamos ahí. Y ellos tenían la esperanza que nosotros abriéramos. Pero mi abuelita y mi abuelo y los más adultos siempre dicen, ahorita se van, espérense tantito, ya se van a ir. Y nosotros ya con ganas de salir a correr, a jugar. Y ahí estábamos. Y era casi cada domingo. El siguiente domingo otra vez veíamos que venían las sombrillas allá lejos, allá 3, 4 calles. Métanse otra vez, órale, para adentro todos. Y ahí vamos nosotros también para adentro, a escondernos. Hermano, yo creo una ocasión, yo creo que los hermanos ya nos tenían bien marcaditos. Nosotros estábamos en la esquina, nosotros vivíamos a media calle, a media cuadra, y todos los chiquitines estábamos allá en la esquina, sentados, vientos allá. Pues van a creer que los hermanos nos llegaron por este otro lado. Y ni cómo correr, ni cómo huir. Buenos días, ¿cómo están, jóvenes? Y ya, pues, ¿qué hacíamos? Y mi familia allá afuera, sentados también allá. Y entonces, mi familia no los vio cuando nos llegaron a nosotros, así que ellos nos empezaron a hablar de la palabra. Hermanos, ahí fue la primera vez en mi vida que yo escuché la palabra Jehová. A mí me habían hablado de Dios, pero solo hasta ahí. Dios. Jamás había comprendido quién era Jehová. Y cuando estos hermanos vinieron y me empezaron a hablar de Jehová, de su amor, entonces me regalaron un librito chiquito, más chiquito que la Biblia, amarillito, que se llamaba Las Historias de la Biblia. Cuando yo lo vi, wow, me gustó bastante dibujitos, poquitas letras aquí, que dije, me gusta. Entonces me lo enseñaron y me dijeron, te lo vamos a regalar. Y cuando me estaban diciendo eso, entonces ya mi familia ya nos había visto entonces. Y entonces empezaron, hey, vénganse, ya métanse. Y yo los veía, yo era el mayor de los que estábamos ahí, y les decía, ahorita, espérate tantito. Y yo quería escuchar más, yo quería oír más de lo que ellos me estaban hablando. Hermanos, 11 años. Y mi familia, métanse, ya, vengan para acá, van a ir a la tienda y que no sé qué. Ahorita les gritaba yo, ya voy, espérense tantito. Hasta que salió mi papá, y mi papá era el general, a ese sí ya, ¡hey! ¡Órale! Ahí sí ya no pude decir que no, ya más agarré el librito, le digo, pues ya me tengo que ir. Y me tuve que ir, pues me fui porque me fui, era el jefe, ya no pude decir no, o ahorita voy. Entonces los señores empezaron a caminar hacia allá, pero ya nos tenían encerrados. Así que
pero yo ya me había escondido mi librito, me lo había agarrado y me lo guardé. Tenía un short, yo recuerdo bastante, yo tenía un short rojo bien grande con unas bolsas así como de medio metro. Ahí me cupo el librito, ahí me lo metí el librito y nadie me lo vio. Así que cuando yo tenía oportunidades que llegaba de la escuela, mi papá llegaba hasta las 5 de la tarde, yo me ponía a leer ese librito. A mí me gustaba bastante. Empecé a entender historias de la Biblia. Jamás las había leído, nunca había leído ni la Biblia, ni nada de eso. A mí me gustó mucho y yo lo leí ese libro, no sé, algunas 3 veces tal vez. Eso fue cuando tenía 11 años. Cuando yo me casé con mi esposa y entonces empezamos a asistir a la iglesia y ella me hablaba de la palabra y yo le decía, sí, la historia de Sansón, sí, la historia de Moisés. Me dice, ¿y de dónde sabes tú las historias? Y ya entonces le tuve que platicar esto cuando yo era niño, tenía un librito y así. Hermano, y si yo me pongo a reflexionar desde ese entonces, cómo Dios me ha guiado, sin que yo me diera cuenta, cómo es que Dios me estaba llamando, sin yo saberlo. Y mírenme aquí, casi 40 años después. Dios nos hace el llamado desde el niño, hermano. Usted no le niegue a un niño acercarse a Dios. Si no sabe leer y se quiere bautizar, déjelo que él se acerque a Dios, hermano. El Espíritu Santo lo está llamando. El tiempo se está acabando, hermano. Dios nos está llamando. Ya no tenemos que esperar tanto tiempo, hermanos. A los niñitos déjenlos hacer. Jesús mismo dijo, dejar a los niños que vengan a mí. Así los llamaba también. Y los niños se acercaban a Jesús. No deje a sus niños en la casa, tráigaselos también. Mira, aquí me dio bastante gozo ver a los niños aquí. Nosotros tenemos en nuestra iglesia niños, pero son poquitos y ya así de chiquitos ya no hay tantos. Y cuando veo el montón aquí, wow, digo, está bonito esto y ya lo extrañaba. En verdad, ya lo extrañaba. Vamos a continuar. Hermanos, Dios nos hace el llamado siempre, todo el tiempo. Y si nosotros comparamos las aflicciones que Pablo estaba pasando en ese momento, las aflicciones actuales, no son muy diferentes, hermanos. Bueno, ahora solo que las aflicciones, muchas de ellas nosotros mismos nos las creamos. Nosotros mismos nos las buscamos a veces, de esas aflicciones. Ya con las redes sociales, el internet, nos buscamos problemas, le damos un clic a donde no debemos y vemos lo que no debemos. Y a veces nos dan ganas de romper mejor el teléfono porque cuando yo la primera vez que empecé a tener el Facebook, a mí me daba gusto ver a todos mis amigos, hermanos de la iglesia. Y ahora veo tanto comercial, veo más comerciales y anuncios y mujeres bailando que lo que mis amigos publican. Así que como que ya el Facebook como que ya prefiero mejor no abrir eso ya, porque es una distracción muy grande. Y ese es un tipo de aflicciones que yo quiero que los jóvenes reflexionen en esta mañana. Hermanos, el internet es muy bueno, es una herramienta muy útil, pero si usted la sabe usar adecuadamente. Si el internet les roba todo el tiempo o la mayor parte del tiempo del día, hermanos jóvenes, les recomiendo aparten tiempo para Dios, porque si no lo hacen desde ahorita, el internet se los va a comer, se los va a acabar. Créanmelo, se los digo. Y ahora yo tristemente a veces tengo que estar gritando a mis hijas hasta para que vengan a comer, porque si no les habla uno, no comen. Prefieren estar encerradas. Antes les decíamos, vamos a ir a la tienda. Vamos pues, y se pegaban con nosotros. Ahora no, y les tengo que gritar, vas a ir porque vas a ir. No quieren ni salir a comprarse zapatos para ellas mismas. Ay, son de tal número, ahí me los traes. No es así el asunto. Imagínense que ya no le crece, que le creció el pie y ya no le queda. Hay que estar volviendo. Hermano, a los niños, a los jóvenes de ahora, el internet los tiene bien entretenidos, entre comillas. Hermanos, no dejen que sus hijos se encierren en el cuarto con un celular, una tableta, porque usted no sabe
qué tanto están viendo ahí. Y muchos jóvenes ya me están viendo feo, otros están riendo, otros se agachan, pero es la realidad. Se lo digo, yo tengo 2 hijas, de 14 y 18. Así que es difícil cuando quieres que tus hijos no estén metidos en ese mundo, pero es difícil. No puedes estar detrás de ellos todo el tiempo, porque también tienes que trabajar, tienes que ir aquí, las madres tienen que cocinar, tienen que hacer, trabajan también, no puede uno estar sobre ellos. Y más ahora en las vacaciones todo el tiempo están encerrados, así que ¿cómo le hace uno? Quiero que leamos, vamos a leer 2 versículos. Los 2 tienen más o menos el mismo motivo, la misma razón. Quiero que analicemos estos 2 versículos. El primero se encuentra en San Mateo capítulo 5. Quiero que lo lean conmigo, por favor, en sus Biblias. San Mateo, el capítulo 5, los versículos del 10 al 12. Dice la palabra, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mantenga en mente ese versículo. El siguiente, San Juan, el capítulo 14, versículos 1 y 2. San Juan 14, versos 1 y 2. Dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos, cuando Jesús les dijo a sus discípulos, el primer versículo de San Mateo capítulo 5 fue en el Sermón del Monte. Jesús estaba hablando a sus discípulos y a toda una congregación enorme de más de 5,000 personas. En San Juan 14 estaba en el aposento alto, estaban solamente los discípulos. Pero en las 2 ocasiones, si usted pone atención, Jesús les estaba diciendo que no se preocuparan. Iba a haber persecución, iba a haber problemas, iba a haber aflicciones. Pero dice, pero no se preocupen. Lo que Jesús intentaba era apartar la mente de sus discípulos de todos esos problemas. Que su mente no se enfocara en los problemas. Que su mente estuviera siempre en la gloria celestial. Aunque ellos estuvieran padeciendo problemas, que ellos siempre voltearan a ver hacia allá, hacia la gloria, a la venidera, al futuro. Que no se preocuparan del presente que ellos estaban pasando. Hay una historia en el libro El Camino a Cristo, en el capítulo 14. Yo creo que ya muchos la conocen. La autora, la hermana White, relata un sueño que ella tuvo después de que recibió una carta de una dama, no dice el nombre, pero ella recibió una carta sobre una dama que se estaba quejando de algunos problemas dentro de la iglesia. Y entonces esa noche ella tuvo un sueño. En ese sueño ella describe que iba por un jardín. Dice que iba por el medio de un jardín. Ella y la otra hermana iban por el jardín. Y dice que había el jardinero, que así lo llamó el jardinero, y que era la persona que cuidaba el lugar, pero se sabe que era Cristo en ese momento. Él los estaba guiando a través del jardín. Y dice que ella veía las flores, las rosas, admiraba los aromas y escuchaba el canto de los pájaros. Pero dice que la otra hermana siempre volteaba para los lados y dice: cuánta espina hay aquí, ¿por qué no las quitan de aquí? ¿Por qué hay tanto hierba mala aquí también?
¿Cuál es la diferencia entre las dos personas? Que uno veía lo mejor que había ahí, la otra persona estaba viendo lo peor que había ahí. Y el jardinero les dijo: no se fijen por las espinas, admiren lo bello. Hermano, Jesús así nos dice: no veas los problemas, no veas las dificultades, no veas lo que ocurre. Enfócate en lo bello, como Dios te ha guiado durante toda tu vida. Es por eso que estás aquí. Dios te ha guiado para que estés aquí este día. Dale honra y gloria a Dios por eso. Amén. Hermanos, Dios así nos va a conducir hasta el final. No solamente ahorita, nos va a conducir hasta el final. Vamos a ir concluyendo, hermanos, porque ahora sí ya me pasé del tiempo. Vamos a leer Primera de Pedro. Vamos a ir terminando ya. Primera de Pedro, el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 12 y 13. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Hermanos, Dios se va a revelar y quiere que estés gozoso. No te preocupes por los problemas y aflicciones. Romanos 8, el donde tenemos la lectura. Romanos 8, vamos a leer versículos 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Hermanos, no dejes que nada te aparte del amor de Cristo. Así como las dificultades que tuvo Pablo, nosotros también las tenemos, pero debemos tener la vista en el futuro, en la gloria celestial, en la que va a venir cuando venga nuestro Señor Jesucristo por las nubes de los cielos. Amén. El último versículo, 2 de Corintios, capítulo 4. Con esto nos vamos, hermanos. Segunda de Corintios, el capítulo 4. Vamos a leer los versos 16 al 18. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Hermanos, las tribulaciones van a pasar, se van a acabar, y debemos enfocarnos en la venida de nuestro Señor. Amén. Hay que luchar por esa esperanza y seguir adelante. Hermanos, que Dios les bendiga. Espero que el mensaje de esta mañana sea para honra y gloria de nuestro Dios y para bendición de cada uno de ustedes. Los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a entonar el himno número 163 para concluir. Siempre fiel a su promesa, por los
Bendito Padre, gracias porque podemos abrir tu palabra. Gracias porque nos hablas cada día, cada mañana. Y especialmente en tu día glorioso, Señor, sentimos la presencia tuya, Señor, y de tu Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que nos acompañes a nuestros hogares, que puedas bendecir a cada uno de nuestros hermanos, y en la tarde que tengamos que regresar, Señor, que tú los puedas cuidar y bendecir cada uno. Amén. Rogamos, Señor, que escuches la oración de cada uno de los presentes. Si hay alguna petición en especial, que tú los puedas escuchar. Amén. Rogamos por cada uno de ellos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz sábado, hermanos. Amén.